Programación orientada a objetos. Entonces, es un paradigma de programación que usa objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo la herencia, la cohesión, la abstracción, polimorfismo, complemento y el encapsulamiento. Vamos a dar una diferencia entre clases y objetos. Entonces, teóricamente, una clase es una plantilla y los objetos son cosas reales creadas a partir de esa plantilla. Entonces, por dar ejemplos o para entenderlo, tenemos acá una clase carro, una clase de televisión y una clase smartphone. De la clase carro pueden derivarse varios objetos como por ejemplo Mercedes, Audi. De la clase de televisión podemos tener objetos como por ejemplo sería un Samsung Smart. De la clase Android podremos tener por ejemplo a Huawei, Nokia, Samsung. Y acá también referimos un ejemplo de la clase jugador. De esta clase de jugador tenemos los objetos Scooby y Tabi, que son dos jugadores o personas, el nombre de los jugadores, y con cada uno de sus atributos. Abstracción. La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o el resto de los elementos que lo acompañan. Se refiere al énfasis en el qué hace, más no en el cómo lo hace. Entonces, por ejemplo, acá está una abstracción de aves. El objeto sería pájaro. Las características serían el pico, las alas, las plumas y las patas, pero las funcionalidades asociadas serían volar, parar, etc. Polimorfismo refiere a aquello que cuenta o que puede adoptar múltiples formas. La técnica de polimorfismo en la programación orientada a objetos significa la capacidad de tomar más de una forma. Una operación puede presentar diferentes comportamientos en diferentes instancias. El comportamiento depende de los tipos de datos utilizados en la operación. El polimorfismo es ampliamente utilizado en la aplicación de la herencia. Entonces, para entender el contexto, vamos a dar un ejemplo de figura. Y como hay polimorfismo de esa figura, nos puede traer, por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, un rombo, un círculo, etc. En la herencia, en la programación orientada a objetos, la herencia hace referencia a la creación de una nueva clase desde la clase existente, o sea que sería una subclase, pero que contiene los atributos y los métodos de la primera. Entonces acá vemos un ejemplo con un vehículo que sería la clase padre y las clases hijas o derivadas, sería coche, moto y bus. Sobrecarga. El polimorfismo es un concepto unificador, mientras que la sobrecarga es un concepto seleccionador. Entonces, mientras que en el polimorfismo puede ayudar enormemente a construir software, la sobrecarga puede ser un elemento de distorsión. Entonces, ejemplo, en vez de sobrecargar varias veces un constructor, cuando estamos definiendo en definición de variables, en vez de generar una sobrecarga de constructores, simplemente lo que podemos hacer es se utiliza la sobrecarga para pasar todos los atributos al inicio, es decir, la definición de nuevos métodos. Constructor es una subrutina cuya misión es inicializar un objeto de una clase. En el constructor se asignan los valores iniciales del nuevo objeto. Entonces acá tenemos el constructor. Entonces tenemos un constructor por default y un ejemplo de constructor por parámetros, como los podemos ver aquí. Encapsulación. Define los niveles de acceso para elementos de esa clase. Es que nos permite la encapsulación. La encapsulación lo que nos permite es acceder a los datos a través de un método, pero solo para esa clase en particular. Desde una clase heredada o incluso de cualquier otra clase, pero solamente para esa clase en particular. Modelización de los objetos por medio de diagramas. Un diagrama de clase describe la estructura estática de un sistema y en términos de clases y relaciones entre estas clases, mostrando los atributos y operaciones que caracterizan cada clase de objetos. Un diagrama de objetos representa la estructura estática del sistema, mostrando los objetos, instancias del sistema y las relaciones entre los objetos. Acá tenemos un ejemplo. Autor, usa, computador, el autor, PC Bob. Este es un ejemplo de modelización de objetos. Gracias.